Hizo dos preguntas. Bueno, en la confesión hay diferentes temas de doctrinas que son fundamentales, y cuáles son fundamentales y cuáles secundarias. Una parte de la pregunta. La segunda, que es la que nos vamos a centrar hoy. Hay iglesias con la misma confesión de fe que, si creemos más o menos lo mismo, excepto lo de la Navidad, idolatría para nuestra iglesia, es doctrina fundamental, pero en otras iglesias creo que parecen bíblicas, pero lo tienen como doctrina secundaria. Al no estar de acuerdo en una doctrina fundamental, no los consideramos hermanos. Hay algo más que nos separe, repito, lo voy a resumir así. Si la Navidad es para nuestra iglesia una doctrina, la Navidad no es una doctrina fundamental, la idolatría es una doctrina fundamental. Eso es distinto, ¿eh? Es decir, nos centramos en esta fiesta porque es la más sonada, es la que más caen los cristianos. Los cristianos por norma, bueno, ahora ya no sé qué decir, no caen en Halloween, no caen en Todos los Santos, no caen en San Valentín, que sí, pero lo digo con redundancia, pero en la que caen todos o la mayoría es esta fiesta en este tiempo, que para mí es la más grave. ¿Por qué? Porque se le llama una fiesta cristiana. Nadie llama una fiesta cristiana a Halloween, nadie llama una fiesta cristiana a San Valentín, nadie puede llamar una fiesta cristiana a San Jordi, o a Todos los Santos, o el aquelarre del solsticio de verano San Juan. Ahora tendremos el día 24 de diciembre el aquelarre del solsticio de invierno en Navidad. Pero nadie llama fiestas cristianas a eso. Pero a la Navidad sí que se le involucra a la santa persona del Hijo de Dios. Para mí eso coge una extrema gravedad. La pregunta es la siguiente. Si la idolatría es una doctrina fundamental para nosotros y para otras iglesias es secundaria, yo no diría que es secundaria, diría que es inexistente, ¿podemos considerarlos hermanos? Y fíjense como Tito es mudo, pero no es tonto. Mudo sí, pero no es tonto, ¿eh? Me dice cada una de órdago. Así es. Primero diré una cosa, antes de empezar. Muy importante. En mi corazón está dejar esta decisión para las siguientes generaciones. ¿Sí? ¿Me habéis entendido? Lo voy a repetir. Para mí, en mi corazón, otra cosa es lo que haga el Señor, pero en mi corazón lo que yo quisiera es dejar esta decisión para las siguientes generaciones. Para Antonio, para los jóvenes, para la gente que viene detrás nuestro, que después de aprender todo lo aprendido, y si es verdad que está escrito, que ellos decidan si son hermanos o no son hermanos. A mí me da mucho miedo esto. Tengo un temor y una responsabilidad que me ahoga al señalar a gente y decir, ¿son hermanos o son hermanos? Prefiero decir, no lo sé. Prefiero decir, no lo sé. ¿Qué comunica hermandad? ¿Qué es lo que determina que una persona es mi hermano? Es complicado y bien fácil a la vez. Pero yo quisiera que fuéramos a 2 de Juan capítulo 1, versos 9 y 11. Dice así, ¿lo pones, Boli? 2 de Juan, del 9 al 11. Sí, es solo hay un capítulo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido,
participa de sus malas obras. No se puede llamar bienvenido a alguien que no traiga la doctrina de Cristo. Es decir, quien no tenga la doctrina de Cristo no es mi hermano. ¿Se entiende? Nos está avisando la palabra del Señor que quien no tenga la doctrina de Cristo no es mi hermano. Hay una enorme discusión de qué es la doctrina de Cristo. Revisad el mensaje de Cristo y la vida de Cristo y lo que Cristo mandaba. Por ejemplo, yo no puedo tener como hermano a alguien que niegue Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quien niegue eso no es mi hermano. Pero el problema está en que hay gente que no te lo negará literalmente, pero en su interpretación no tomarán lo literal del texto. ¿Me explico? Gente que dice, sí, bueno, esto es así, lo dice la Biblia, pero ¿qué es para la Biblia esto? ¿O qué es para nuestra interpretación esto? Y ahí está la gran discusión. Se entiende algo fundamental, que quien no traiga la doctrina de Cristo, no le podemos decir bienvenido. Usted dice bienvenido. ¿Cómo usted dice bienvenido? ¿Usted ha recibido en casa a predicadores famosos? Sí, porque los pone en el estado. Y usted le dice bienvenido. Sí, porque usted esboza sus frases. Sí, porque usted pone sus caras sonrientes y usted lo pone porque usted le dice bienvenido a esta persona porque evidentemente usted cree que esta persona trae la doctrina de Cristo. Yo sé que si usted no lo creyera, no lo pondría. ¿Se entiende? Yo tengo mucho miedo en decir no son mis hermanos o sí son mis hermanos. Tengo mucho miedo de eso. Por eso se lo dejo a las generaciones que vienen detrás mío. Pero de lo que no tengo miedo y estoy obligado es a decir lo que dice la palabra de ellos. ¿Estáis aquí? Y espero que esto sea una sentencia. Usted no puede decir a alguien bienvenido si no sabe que tiene la doctrina de Cristo. Absténgase al menos. No diga que no, pero tampoco diga que sí. Al menos absténgase. Miren, yo uso una frase alguna vez, es importante. Radicalizarse hace perder votos. ¿Entendéis lo que significa? Es decir, tomar el carácter radical de la palabra es como hablamos el otro día de Zwinglio y Lutero. Lutero fue permisivo en unas cosas y muy populista en otras. La gente necesitaba en aquel tiempo una religión contrajudía y se popularizó su mensaje antisemita, por eso ganó tantos adeptos. Zwinglio se radicalizó, se contracatolicismó, se hizo contracatólico en radicalidad. Evidentemente que ustedes de Lutero habían escuchado hablar toda la vida y de Zwinglio nunca. Porque el radicalizarse pierde votos. La Iglesia del Camino nunca tendrá votos. Y esperemos que así sigamos. Pero el radicalizarse, aunque pierde votos, genera discípulos. Lo voy a repetir. El radicalizarse, aunque pierde votos, genera discípulos. ¿Cuál fue el mensaje del Señor? Juan 6:67. Entonces dijo a los 12, después de haber dicho, ¿el qué? Quien no coma mi cuerpo ni beba mi sangre, no tiene parte conmigo. Eso es radicalizarse. No se radicalizó en el capítulo 1 de Juan. No se radicalizó en el 2, las bodas de Caná, convierte el agua en vino. No se radicaliza en el 3, habla con Nicodemo. En el 4, salva a la samaritana. Pero en el 6 se vuelve loco y hace de todos vosotros una gran multitud. Quien no coma mi cuerpo y beba mi sangre, no tiene parte conmigo. Y todos los que lo oyeron dijeron, dura palabras, este está loco. ¿Qué está diciendo? Está todo pasado.
Y dice, y muchos de los discípulos que habían creído en él se apartaron de él. Y Jesús se mira a los 12 y no muta el mensaje, no lo hace más popular. Dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? A los 12. No a la multitud ahora, a los 12. Y eso, en vez de rebelarlos, generó un discipulado. Y desde esa pregunta, un pescador iluminado sale, lo mira y dice, me gusta porque en la traducción original no dice a dónde vamos a ir. Me encanta. En el original dice a quién. Porque no es un dónde, es un quién, hermanos. No es un lugar, es una persona. No es ir al cielo, es ir a Cristo. ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Entendéis? Es decir, radicalizarse hará que perdamos votos. Nos hará que tengamos una visión de la Iglesia hacia nosotros sectaria. Nos calificarán como secta. Ya lo he asumido desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Escrito está en el libro de los Hechos que a los cristianos les llamaban los de la secta del camino. Literalmente, los de la secta del camino. Está escrito en la palabra del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llamar a estos hombres famosos que hacen apología de la idolatría? Intentaremos dar una respuesta bíblica. Lo podíamos llamar de dos maneras, solamente de dos maneras, solamente de dos. Hermanos errados o falsos maestros. No hay más posibilidades. O están errados, a no ser que lo estemos nosotros, que puede ser, puede ser. O nosotros estamos errados o lo están ellos, o uno de los dos somos falsos maestros. Pero usted tiene que elegir, usted tiene que posicionarse. Quien no traiga la doctrina de Cristo, no le digáis bienvenido. Cualquiera que se extravía, significa que empezó bien, pero se extravió. ¿Qué provoca muchas veces que se extravíe la gente? Lo provoca muchas veces el querer estar en un ministerio, el querer tener una iglesia, el no perder las almas, no ganarlas para Dios, no perder las almas en la iglesia. Y dice Juan, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la que Juan os ha dicho, la que Juan nos ha contado, la que Pablo nos ha contado, la que Pedro nos ha contado, no lo recibáis en casa, no lo pongáis en YouTube. ¿O no es así? Porque ellos no tenían YouTube, pero usted sí. ¿Estás prohibiendo que vayamos a los otros lugares? Siempre digo y siempre diré, si usted quiere ir a los testigos y los testigos le convencen más de lo que se dice aquí, quédese. Usted vaya donde le convenza más la palabra. Usted no tiene que venir aquí por afinidad, ni por amistad, ni porque nos caemos bien. Usted tiene que venir aquí si le convence la palabra y cree que el Señor le ha traído aquí. Porque si hay otros lugares donde le convence más, ¿qué hace usted aquí? Yo iría a otros lugares que me convencieran más. Les aseguro que les dejaría e iría. ¿Significa que tenemos la verdad absoluta? De ninguna manera. Significa que estamos en la condición de hombres caídos, redimidos por el Señor, pero que intentamos descifrar, leer, discernir la palabra de una manera literal. Literal. Con la literalidad. Y desde un prisma bíblico, no teológico, escritural. La teología no domina la escritura. Es la escritura que domina la teología. Y en mi teología, que tengo una, hay textos que dicen lo contrario a lo que creo. No los voy a torcer para que digan lo que yo digo. Voy a decir, antes está la palabra que yo. Porque quien le dice bienvenido
¿qué hace? Participa de sus malas obras. Empiezo. Es breve, espero, ¿eh? Hay una doctrina encubierta entre los católicos reformados. Yo os voy a decir algunas frases y quiero que me digáis quién lo ha dicho. Si el doctor MacArthur, al que respeto, y lo amo a este hombre de verdad, pero como es el referente de este tiempo en cuanto a teología, tenemos que hablar de él. O el Papa de Roma, ¿de acuerdo? Y voy a poner un ejemplo del Papa de Roma, hay pocas, pero yo quiero que digáis cuáles son, ¿vale? No de este Papa último, porque este Papa último es superhumanista, pero el anterior, Benedicto XVI, está considerado como el precursor de la sana doctrina del catolicismo. Un hombre teólogo católico. Por eso pondré y nombraré algunas de sus frases. Voy a hacerlo aleatoriamente, ¿vale? A ver qué pensáis. Los peores enemigos de la Iglesia no son los que la atacan desde afuera. Los peores enemigos de la Iglesia son los pecados de sus propios miembros. MacArthur o Ratzinger. ¿Quién? Pero decir, hermanos, que esto es un... Hablar. El Papa, esto lo ha dicho el Papa. ¿Os lo creéis de verdad? Que voy a repetir la frase porque ahora está diciendo, o sea, estáis jugando conmigo. Como lo dices tan fuerte, diremos esto para no equivocarnos. ¿Vale? Pero yo quiero que seáis honestos. ¿Quién os pensáis que puede decir esto predicando? Los peores enemigos de la Iglesia no son los que la atacan desde afuera, sino los peores enemigos de la Iglesia son los pecados de sus miembros. Esto lo dice un pastor evangélico. Un pastor honrado. Un hombre de Dios dice esto. Pues es el Papa Ratzinger. Otra frase, a ver. Nosotros no poseemos la verdad. Es la verdad que nos posee a nosotros, que Cristo, siendo la verdad, nos toma de la mano y nos lleva. ¿Quién puede decir esto? ¿MacArthur? Ratzinger. El Papa Benedicto XVI. Otra frase. Hoy surgen, a ver, quiero esta que es muy buena. Hoy surgen muchos falsos ídolos. Si los cristianos desean ser fieles, no han de temer en ir en contra de la corriente. Voy a repetirlo. Hoy surgen muchos falsos ídolos. Si los cristianos desean ser fieles, no han de temer en ir contra corriente. ¿MacArthur o Benedicto XVI? ¿Quién? Benedicto XVI, hermanos. Estas frases que os he dicho, bien las hubiera podido decir yo. Son la doctrina que predicaba el Papa de la doctrina, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. No os pongo las de, ¿cómo se llama este ahora? Bergoglio Francisco, porque Francisco es humanista, es súper, ¿vale? Ama amar al prójimo, etcétera, etcétera, que aún son más desconcertantes para los hombres. Pero estas frases que os digo, bien las pudieran haber dicho desde este púlpito. Digo más, se han dicho desde este púlpito, se han dicho desde el púlpito de MacArthur y son frases del Papa. Voy a leer otras, a ver si os suenan. Un niño nacido para morir. Cuando entiendes eso, entiendes la Navidad. John MacArthur. Y esto bien lo pudiera haber dicho el Papa. ¿Me estáis entendiendo lo que os digo? Digo otra. Todo lo demás que la Biblia enseña acerca de Cristo depende de la verdad que celebramos en Navidad, que Jesús es Dios encarnado. ¿Quién pudiera haber dicho esto? Esto lo hubiera podido haber dicho el Papa, John MacArthur. Otra más. Esta es muy fuerte. No hay conexión entre la adoración de ídolos y el uso de árboles en Navidad. ¿Quién ha dicho esto? MacArthur.
Otra más fuerte. No debemos preocuparnos por argumentos sin fundamento contra las decoraciones de Navidad. Debemos estar enfocados en el Cristo de la Navidad y en recordar con diligencia la verdadera razón de la temporada. ¿Quién ha dicho esto? ¿El Papa? MacArthur. El teólogo de nosotros, de los cristianos evangélicos. El teólogo que se escucha en los reformadores, que respeta a todo el mundo. El hombre de Dios quizás de estos últimos 15 años, quien más ha escuchado a la gente, junto con Sproul y esta gente y Paul Washer, que todos piensan lo mismo. Paul Washer decora su árbol de Navidad con Peppa Pig y lo pone delante de la gente y no hay problema. No puede haber tanta confusión en el mundo evangélico como hay hoy. No existe el pecado de idolatría para la Iglesia Católica Reformada. La idolatría es la interpretación de un mandamiento para ellos. Es decir, os lo explico muy bien, lo he explicado alguna vez, pero esto es tan importante, es de capital importancia. Escuchad, esto lo he explicado alguna vez, pero esto es de capital importancia. ¿Qué es adulterar? Por favor, responded, ¿qué es adulterar? Irse con una mujer, irse con un hombre, eso es el pecado de adulterio, ¿sí? ¿Cómo interpretó Cristo este pecado además? No solamente si te vas, sino si piensas codiciando, ya has adulterado, ¿sí? La interpretación, la espiritualización de este mandamiento es, si está en tu mente, ya lo has hecho. Pero, ¿se imaginan ustedes que diéramos por buena solo la interpretación de Mateo que Cristo da y no diéramos por buena el pecado literal de Éxodo 20? Es decir, ahora solo adulterar es pensar en una mujer. Si te vas no pasa nada. ¿Me estoy explicando? ¿Me estáis entendiendo? ¿Qué es matar? Quitar la vida a un hombre o a una mujer, eso es matar. La interpretación de Jesús para que los fariseos se enteraran de que hay algo más detrás de ese mandamiento es, no solamente es quitar la vida a una persona, si lo llamas fatuo a tu hermano, ya estás expuesto al lago de azufre y fuego. ¿Os imagináis que solo diéramos cabida a la interpretación del mandamiento literal y no el mandamiento literal? Es decir, podemos matar, pero no podemos llamar fatuo. Pues lo que ha hecho la Iglesia, digo yo, lo que ha hecho el diablo en la Iglesia es dar lugar solo a la interpretación segunda y no al mandamiento literal. La idolatría es, no idolatres a tus hijos, no idolatres el trabajo, no idolatres el dinero. Esto, cuando el mandamiento literal son fiestas, son celebraciones y son costumbres paganas. Esto es de vital importancia. Contrarresto cada palabra de la que dice el doctor MacArthur. Un niño nacido para morir, cuando entiendes esto, entiendes la Navidad. No es así. Cuando entiendes esto, entiendes el Evangelio. Suben un poco, por favor. Repito, cuando entiendes esto, entiendes el Evangelio. Segundo, todo lo demás que la Biblia enseña acerca de Cristo depende de la verdad que celebramos en Navidad. Es impresionante. Lo que se entiende, no se entiende por una celebración pagana. Lo que se entiende por la revelación del Espíritu Santo a las Escrituras, en el nombre del Señor. No hay conexión entre la adoración de ídolos y el uso de árboles en Navidad. Pues si no hay conexión en eso, aún el pecado es más grave porque te lo has inventado. ¿No me habéis entendido? Voy a repetir. Dice MacArthur, no hay conexión entre la adoración de ídolos y el uso de árboles en Navidad. Y ya sabéis la historia, no tengo que volver a repetir esto, ¿verdad? Esto está en el capítulo 10 de Jeremías, esto lo han hecho los celtas, esto lo ha hecho las sectas del diablo durante milenios. ¿El qué? El respetar a troncos, árboles, figuras talladas, etcétera, durante milenios, y el darle un uso celebrativo. Y dice que no hay conexión.
me alucina. Pero es peor que diga esto, porque si dijera, hay una conexión, pero nosotros no lo hacemos con este sentido, diría, bueno, estás torciendo, estás driblando esto mucho, pero decir que no hay conexión significa, pues, ¿quién lo ha inventado? El cristiano ha inventado un árbol que lo pone en casa y lo celebra. Es peor aún. Es Éxodo 32, el pecado del becerro. No debemos preocuparnos por argumentos sin fundamento. Solamente no hay fundamento, absolutamente ningún fundamento, en la celebración de la Navidad. Todo lo que estamos predicando son Biblia, Biblia y Biblia. Debemos estar enfocados en el Cristo de la Navidad. No existe tal cosa como un Cristo de la Navidad, Dr. MacArthur. No existe tal cosa, me apena tanto esto. Me siento tan apenado. No existe tal cosa como un Cristo de la Navidad. Existe una cosa que es el Cristo de la Biblia. Y ya está. La pregunta es, hermanas, hermanos, los que estáis escuchando a estos hombres, ¿está su enseñanza influenciada por la no doctrina de la idolatría? Un poco de levadura leuda toda la masa. Su doctrina está influenciada por... Su enseñanza está influenciada por la no doctrina de la idolatría, por eso minimizan, ¿cómo diría yo?, el actor del pueblo de Israel, la actuación del pueblo de Israel en el mundo espiritual. Por eso rechazan los mandamientos del Señor, por eso cambian el sábado por el domingo, por eso señalan de judaizantes a quien quiere estudiar la Biblia desde un prisma bíblico y no teológico, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es intocable la palabra Trinidad, cosa que creemos. ¿Estáis aquí? Es intocable la palabra Trinidad, pero la palabra idolatría no aparece en su teología. Sin embargo, la palabra idolatría está en 66 libros. La palabra Trinidad no está en ninguno de los 66. Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Que no hay que creer la Trinidad? No, hermanos, yo creo la Trinidad. Creo en un Dios manifestado en tres grandes sustantivos, grandes nombres. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo creo al 100%. Pero la palabra Trinidad es una palabra teológica, no es bíblica. La palabra idolatría es una palabra bíblica, no es teológica. Cualquiera que se extravía, el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. ¿Es la Navidad una mala obra? Escúchenme, no está diciendo cualquiera que participa en lo que él participa, participa de sus malas obras. Está diciendo, aunque tú no participes, si le llamas bienvenido, estás participando de lo que él hace. ¿Estáis aquí? Cuidado, hermanos. Cuidado. ¿Qué dicen acerca de esto? Bueno, los textos que usan los hemos rebatido durante 10 años. Hablan de Colosenses 2, de las fiestas, de que habla Pablo, que nadie te juzgue por no hacer. Hermanos, el apóstol Pablo nunca hubiera no juzgado a un hombre que participa de una fiesta idólatra. Romanos 14, bueno, unos tienen en cuenta un día, los otros no tienen en cuenta los días, para el Señor lo hacen. Cuando queráis, el jueves si queréis nos volvemos a poner en eso. Otra vez, por enésima vez. Pero quizás haya gente que lo necesite escuchar. Gloria a Dios. Cuando habla del débil en la fe, Pablo no está diciendo, no pasa nada que te juntes en el orgullo gay y vayas a la cabalgata. No pasa nada, tranquilo. Uno hace uso del día, el otro no hace. Para el Señor lo hace. Para el Señor lo hace quien se junta con la cabalgata LGTBI. Para el Señor. ¿Qué Señor? Lo que pasa es que veis muy fuerte LGTBI, no veis fuerte un árbol de Navidad. Ese principio normativo brilla por su ausencia. Sola Escritura brilla por su ausencia. El Pablo que dicen que dice que no pasa nada por celebrar o no celebrar. Hechos 17 y 16. No pasa nada por celebrar. Pablo, vamos a preguntarle a Pablo, ¿vale? Se lo preguntamos a Pablo, que no digamos nada nosotros. Preguntémosle a Pablo
si no pasa nada por celebrar. ¿Vale? Mientras Pablo los esperaba a sus consiervos en Atenas, ¿qué era Atenas? Capital de Grecia. Aún sigue siéndolo. Atenas, capital de Grecia. En Atenas, Pablo estaba en Atenas. ¿Qué era en Atenas? Una cultura idolátrica. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? 33.000 dioses, etcétera, lo sabéis, ¿verdad? ¿Vale? Los dioses del Olimpo, Zeus, esto, lo otro, aquí y allá, ¿vale? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Pablo se enardecía porque la gente idolatraba el dinero? Esta es buena, ¿eh? ¿Pablo se enardecía porque idolatraban a sus hijos? ¿Pablo se enardecía porque idolatraban al trabajo? ¿Estáis aquí? No, Pablo se enardecía por las fiestas paganas que celebraban. Pablo se enardecía por los dioses que tenían. Pablo se enardecía por los motivos en las casas, por los arbolitos, las florecitas, etcétera, etcétera, etcétera. Los motivos idolátricos provocaban enardecimiento en el espíritu de Pablo. ¿Cómo es que los Pablos de hoy día no se enardecen por eso? Los que ponéis en los estados. Al contrario, lo tienen en casa. Qué raro, ¿no? ¿Por qué Pablo se enardece y ellos no? Porque no existe la doctrina de la idolatría en la Iglesia Católica Reformada. Es sencillo, no existe. Repito, esta es la segunda interpretación, la espiritualización de lo literal. Pero lo literal no existe. Pero escúchenme, ¿lo quieren más fuerte? El de antes, aquí, este. Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿A quién veía Pablo para que se enardeciera en el espíritu? Esto es muy grande, ¿eh? ¿A quién veía Pablo para que se enardeciera en el espíritu? ¿A quién? A los idólatras. No. A los idólatras. Veía a los idólatras y se enardecía. Veía a los griegos sumidos, la ciudad, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad. No los creyentes, evidentemente. La ciudad, Atenas. Toda Atenas sumida en la idolatría. Todo el planeta Tierra estos días sumidos en la idolatría. Y Pablo se enardece viendo a los gentiles que no conocen a Dios sumidos en la idolatría. ¿Os imagináis si Pablo se levanta de los muertos hoy? Y ve a los que tienen una Biblia y se llaman doctores de teología, haciendo apología de la Navidad. ¿Qué haría Pablo, hermanos? Si se enardecía viendo a los inconversos, ¿qué haría viendo a los conversos celebrando fiestas paganas? ¿Lo veis cómo es impresionante todo esto? Mirad, hermano, de verdad, y sigo con el argumento, no sé nada, no sé hablar, no tengo estudios, no tengo, hermanos, no. Aunque digan que tengo 3 carreras, que es que no tengo, la carrera del galgo tengo, ¿vale? No sé hablar, no lo sé hacer, me cuesta mucho, pero esto es tan sencillo, tan simple, Pregunto, ¿hay fundamento aquí? Porque dice el doctor MacArthur que no hay fundamento. ¿Hay fundamento en esto? ¿Hay Biblia? Se enardecía viendo a los gentiles. Es como si usted ahora pasea por el Paseo de Gracia para abajo, ve las lucecitas, todo el mundo con los ojos así, ve a los padres con los árboles y Pablo hace, ¿pero cómo es posible esto? ¿Y el Dios de la Biblia? Pues ¿os imagináis que Pablo entra en una iglesia cristiana y ve un árbol? ¿Qué haría, hermanos? Yo creo que volvería al Antiguo Testamento. Cogería la onda de David y empezaría a pedradas. No digo ya lo que haría Jesús, lo que han hecho de su persona. Y le han involucrado en un culto a la tradición. Se enardecía.
En el siguiente verso es muy interesante. ¿Por qué? Es muy interesante el siguiente verso que ha puesto Boli. ¿Por qué? Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que la concurrían. ¿Por qué discutía con los judíos y piadosos? ¿Es que los judíos piadosos celebraban las fiestas paganas? No, es que no decían nada. Un judío, si celebra una fiesta, ya no es judío. Es tan sencillo, o sea, 2 más 2, 4. Un judío que tiene un motivo de mitra o de Diana de Efesio en casa, deja ipso facto de ser judío. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué discutía en la sinagoga? Porque decía, ¿pero qué estáis haciendo aquí en medio con toda esta idolatría y no decís nada? Repito algo que es trascendental. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Creéis que Pablo enseñó a Timoteo la doctrina de Cristo? Siento al Señor, hermanos. ¿Creéis que el apóstol Pablo enseñó a Timoteo la doctrina de Cristo? Repito, ¿sí? ¿Cómo le influyó a Timoteo la doctrina que le enseñó Pablo a Timoteo? ¿Cómo influyó la doctrina de Cristo? Hermanos, Timoteo murió por la doctrina de Cristo. ¿No lo sabéis? ¿Saben cómo murió Timoteo? ¿Cuál era la doctrina que pesó en Timoteo? Timoteo murió en Éfeso denunciando la fiesta de Diana. Lo mataron. Esa es la doctrina de Cristo. Timoteo no murió por la Trinidad. Y si hay que morir, morimos por ella. Que no os confundáis, Si hay que morir, morimos por ella. Timoteo no murió por la elección. Timoteo no murió por la predestinación. Si hay que morir, morimos por ella. Timoteo murió por la idolatría. Es que no vale la pena. Bueno, otra vez, la idolatría de los inconversos. No vale la pena, son inconversos. Bueno, déjalos estar, Timoteo. No, pero es que Pablo me ha enseñado a enardecerme por esto. ¿Son nuestros hermanos? No lo sé, hermanos. Yo no quiero influiros en esto para que digáis si sí o si no. Yo quiero influiros con la palabra del Señor. Yo tengo mi opinión, pero no quiero que tengáis mi opinión. Quiero que seáis bíblicos. Bíblicos. Pon el capítulo 16, verso 21 de Hechos. Un capítulo antes. Fíjense lo que dice aquí. Pon el de antes, el 20. Y presentándolos a los magistrados, presentaron a Pablo, no sé si era Silas, creo, o alguien de ellos. Presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Es decir, estaban en una ciudad y eran judíos, en una ciudad pagana y eran judíos. ¿Entendéis el contexto? Sí, repito. Y presentándolos a los magistrados, ¿quién son los magistrados? Los mandatarios de aquel lugar, ¿sí? Dijeron, estos hombres, siendo judíos, son judíos. ¿Dijeron que eran cristianos? Anda, qué fuerte, ¿no? Pablo y Silas creo que era, no sé, no recuerdo, no sé si... Pablo y Silas no los tenían por cristianos, los tenían por judíos. No os pilláis, no lo estáis pillando. Son judíos, alborotan nuestra ciudad. Es decir, a Pablo lo veías de aquí a allí y decías, es judío. No había cambiado, seguía siendo judío. No se había cortado las patillas, seguía siendo judío. No se había descubierto la cabeza, seguía siendo judío. Son judíos. ¿Y qué hacen estos judíos? Alborotan nuestra ciudad. ¿Por qué la alborotan? Por el 21. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Al revés, al contrario. Es decir, a nosotros nos están enseñando costumbres romanas,
Sin embargo, Pablo enseñaba otras costumbres que no eran de Roma. Nosotros somos los extremistas y ellos son los que van bien. ¿Cómo va esto? ¿Qué está pasando en la iglesia? Repito, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. ¿Qué costumbres enseñaba Pablo y Silas a la gente? Biblia, hermanos, la palabra de Dios, la escritura. Quien no coma mi cuerpo ni beba mi sangre, el pacto, Pesaj. ¿Entendéis lo que estamos hablando? Enseñan costumbres que no sé por qué. Es fácil, porque somos romanos. Es fácil. Somos romanos. Y por más que digan que no, es la Iglesia Católica Reformada. Siguen siendo romanos. Siguen siendo romanos. ¿Qué no decir de la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Bueno, que yo sepa, el mensaje a las 7 iglesias no es una paranoia de Juan. ¿Es una paranoia de Juan? Hermanos, ¿estáis aquí? ¿Es una paranoia de Juan, un viaje alucinógeno? ¿Se tomó algo Juan en la isla de Patmos que empezó a alucinar? No, el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje, ¿quién dice? El alfa y el omega. El primero y el último. El que estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos. Este habla a las 7 iglesias. Cristo. Y en el mensaje a las 7 iglesias, Cristo habla a 2 iglesias, que hay gente que se va a condenar porque enseña a comer de lo sacrificado a los ídolos. Enseña a fornicar a sus siervos. ¿En qué se opera hoy enseñar a fornicar a la iglesia? ¿Me lo podéis explicar? ¿Cómo la iglesia fornica? Idolatrando. La doctrina de la fornicación es la doctrina de la idolatría. ¿Son nuestros hermanos? ¿Les estamos diciendo bienvenido? Aunque tengan frases como las de Benedicto XVI. ¿Por qué no ponéis al Papa en vuestros estados? No, os quiero hacer reflexionar, hermanos. Esto no es una queja ni... ¿Por qué no ponéis al Papa? Si dice frases mortales, ¿sería mejor? ¿Por qué este dice soy católico? Pongamos a Benedicto XVI diciendo esto: el pecado más fuerte de la iglesia, o la resistencia o el sufrimiento más fuerte no es lo que recibimos de fuera, sino el pecado que hay dentro. ¡Madre mía! ¿Quién no pone esta frase? ¡Una bomba! Pero ¿por qué no ponemos al Papa aquel así? Porque lo vemos con la mitra, porque lo vemos con el báculo, porque vemos al anticristo. ¿Qué está pasando? Reflexionar, tener cuidado. Iglesia del Señor, son nuestros hermanos. Lo dejo para la siguiente generación de momento. Lo dejo para Tito, para Alba, lo dejo para ellos, para José, lo dejo para Mimo, para Antonio, lo dejo para la siguiente generación. Nosotros ya tenemos una idea, Boli, yo, Pablo, tenemos una idea. Si es que tenemos una idea acerca de esto. Tenemos una idea. Éxodo 32, el pecado de Israel tan fuerte. Es muy fuerte, pero ya se ha hecho casi una hora, llevamos aquí. ¿Sigo, hermanos? Sí, y luego si queréis preguntamos. En Éxodo 32, ¿cuál fue lo que llevó a Israel a pronunciarse en ese pecado tan grave? Lo quería tocar entero, pero no lo voy a tocar entero. Que Moisés se tarda. Y cuando se tarda a Moisés, se hacen ídolos. ¿Qué está pasando con la iglesia de este tiempo? Es muy fácil, Jesús se tarda. ¿Y cómo se tarda? Se hacen ídolos. El pecado de Israel, de idolatría, el pecado de los reyes de Israel. ¿Cuál fue el pecado mayor que siempre nombra la Biblia acerca de los reyes de Israel? ¿Cuál fue? Hermanos, no magnifica, y no digo que no sea brutal, no magnifica el Señor el pecado que hizo David con Betsabé. Pero es adulterio, y asesinato, brutal, cuidado esto. Pero siempre magnifica Dios el pecado de los reyes con la idolatría. No lo digo yo, hermanos.
Lo dice la palabra del Señor. Porque la debilidad de los reyes de Israel es la idolatría. Es coger las costumbres de los pueblos y hacer una amalgama, una simbiosis dentro de los mandamientos de Israel. ¿No es lo que está haciendo la iglesia hoy día? Cogiendo la cultura de los pueblos y dice aún que no tiene ninguna conexión. Pues es peor, ¿no? Lo hemos inventado. Está diciendo MacArthur, hemos inventado el árbol. Es peor. Es peor. Y el pecado de los reyes de Israel es igual, exactamente igual que el pecado de los pastores famosos. Idolatría. Idolatría. Las frases de los papas, iguales que la teología, pongámoslos en los estados. Lo que hablamos de los falsos sábados, lo que hizo Jeroboam, un falso sábado, una falsa fiesta. ¿Qué es sábado, Es decir, es el día de Dios. ¿No lo veis, hermanos? Que todo cuadra. Es el día de Dios. Y dice, eran falsos sábados. Falsos sábados, falsos reyes, falsas fiestas, falsos hombres de Dios. La idolatría, termino, tuerce toda la teología. ¿Es la doctrina de la idolatría una doctrina fundamental? Termino. Éxodo 24. Pon el 1, por favor, y vamos al 4, que vale la pena, esto no puedes, santo, santísimo. Habló Dios todas estas palabras diciendo, y lo recalca, habló Dios, no es algo de Moisés, es algo de Dios. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Un momento, este es el primer mandamiento. El primer mandamiento es el más solemne, y no diré quizá el más grande, pero es el más solemne. ¿Cuál es? Yo soy el Señor tu Dios. No es no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto o haz lo otro. El primer mandamiento es yo soy el Señor tu Dios. Y en ese mandamiento caben los otros. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Nos ha sacado de Egipto? Algunos no. ¿Nos ha sacado de servir a ídolos? Algunos no. 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, es que no tengo dioses ajenos delante de mí, pero Dios recalca, ¿cómo es tener dioses ajenos? Ya sé que no te vas a poner un Cristo, pero ¿cómo es tener dioses ajenos? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Harás, quiero tocar este verbo un momento, harás es el verbo asá, y significa no actuarás, no administrarás, no celebrarás, no designarás, no cumplirás, no fabricarás, no obedecerás, no pondrás, no practicarás, no rendirás, no servirás, no señalarás, no usarás. ¿Cómo cambia, verdad? No harás, no hacemos, nosotros no hacemos dioses. No, te está diciendo, no actuarás en favor de esto. Ni administrarás esto a tu casa. Ni designarás esto. No señalarás esto y dirás, esto merece la pena celebrarlo. No cumplirás, no fabricarás, no obedecerás. Todo el mundo obedece este tiempo. No pondrás, no practicarás, no celebrarás, no rendirás, no servirás, no señalarás, no usarás. El 5. No te inclinarás a ellas, esto sobra, ¿verdad? ¿Qué es inclinarse? ¿Doblar la rodilla? Bueno, es que no dobla la rodilla, pero sí el corazón, ¿eh? Yo no doblo la rodilla nunca a mi familia, pero sí el corazón. Yo no me postro delante de mi hijo, me postro delante de él. ¿Me habéis visto arrodillado delante de él? Yo no me postro, pero a veces mi corazón sí lo hace.
Esta es la interpretación. Pero lo literal que es, no te inclinarás significa, repito, el segundo verbo, no honrarás, abad, servir, ministrar, sujetar. No servirás, no ministrarás, no te sujetarás. Y la pregunta es, ¿son los 10 mandamientos una doctrina fundamental? ¿De quién? Cristo predicó los 10 mandamientos. Y aunque no los cita todos, están implícitos en todo su mensaje. ¿Es una doctrina fundamental los mandamientos de Dios? Es una doctrina fundamental. Termino. ¿Son nuestros hermanos? Os lo dejo a vosotros. Pero recordad, no sé qué es peor, poner una frase de ellos o poner la frase de un papa. Damos gracias al Señor.